en formato de escuela. Y el tema es San Pablo como patrono de los judíos. Ese es el tema. Y lo primero que hay que decir, esto como dispararse a los pies, ¿no? Pero que en realidad nunca en la imaginación, en la intención de los fundadores, de los iniciadores del movimiento, estuvo la idea de tener un santo patrono. No, ni Moní ni ninguno de los iniciadores pensó que era necesario tener un patrono. Uno, porque es un movimiento apostólico. La idea era que no fuera hacia la interna de la iglesia. Entonces, esta cosa de un santo patrono como que no les cuadraba. La idea viene mucho después, y de hecho Sebastián Gallar cuenta en su biografía que si se hubiese pensado en un santo patrono, probablemente habrían sido otros. Dice, por ejemplo, San Juan Apóstol. Dice uno de los santos que probablemente hubiese sido San Juan Apóstol, porque es el que se defina en el corazón de Jesús. El santo de intimidad y el santo de diálogo a toda, porque el apóstol que está a pie de la cruz. O el apóstol Santiago, porque obviamente partió con la peregrinación a Santiago con Compostela, la idea de hacer eso ya lo conocen, ¿no? De ahí vendrá luego Porfirio Díaz. ¿Dónde surge la idea? Surge la primera estrella nacional, justamente, quizás en 1963. En ese año se celebra el centenario número 19 de la llegada de San Pablo a España. No aparece el hecho de los apóstoles porteños, pero la tradición afirma que San Pablo llegó hasta España. Y eso, en el año 63 se celebraba el 19º centenario. Y obviamente, como buenos portistas, así como ahora aprovechamos el jubileo para hacer una estrella, hay que aprovechar para hacer una estrella nacional. Y los estrellas sí son tan algunas. No van a tener esto la segunda. Y dentro del contexto de toda la celebración sobre San Pablo, Monseñor El Vaz, que era el director del Secretario Nacional de España, le surge la intención de declarar a San Pablo patrono de los judíos. Y habla esto con el cardenal, que no me acuerdo, del camino de Aníbal Castro, que era obispo de Tarragona, que estaba en la estrella, lo conversa con él, y este cardenal había apoyado mucho a los judíos. Estamos en los comienzos. Cuando Porcido, había puras que como que esta cuestión era medio rara, porque cierto la impostó, que pasaba aquí, este cardenal, en este caso, fue uno de los que promovió el cursillo a nivel de Vaticano. Durante Pablo VI le compró maravilla de los cursillos. Entonces, si bien nunca fue la intención que San Pablo fuera el patrono, la nominación de San Pablo como patrono de los cursillistas fue una especie de aprobación. Por eso igual es importante. Y él movió la cosa, a la misión de los cursillistas, que Monseñor El Vaz, que el 14 de diciembre de 63, el Papa Pablo VI promulga una carta apostólica donde declara a San Pablo patrono de los cursillistas. Y de ahí para adelante viene un patrono. Y por eso está la oración de acción de gracias, ¿cierto? San Pablo de los. Ahora, hay que aclarar que si bien es el santo patrono de los cursillistas, este no es un movimiento paulino. No se inspira en la espiritualidad de San Pablo, ni pretende imitar a San Pablo más de lo que lo debería imitar cualquier cristiano. Pero hay algo de la experiencia de Pablo que se asemeja a la experiencia de Porfirio. Y por eso, y por allá tiene que ir. Como la experiencia de Pablo, él como persona, como creyente, ilumina nuestra experiencia de Pablo. ¿Viste que San Pablo está boicoteando? ¿Qué está boicoteando? Anda como loco, Pablo. Bueno, San Pablo, además, es una figura crucial en el cristianismo. 2/3 del Nuevo Testamento son escritos o de Pablo, o atribuidos a Pablo, o que hablan de San Pablo. 2/3. O sea, es una figura clave. Por eso, ningún cristiano habría de conocer, no, de Pablo. Pablo habría nacido probablemente el año 8 después de Cristo. O sea, se llevarían como 8, no, se llevarían en realidad como 8, 14 años. 14 años más o menos de diferencia con Jesús. Cuando Jesús empieza su predicación alrededor de los 30 años,
San Pablo tendría recién 15, 14. Probablemente nunca se tocaron. Pablo era un cabro chico cuando Jesús ya había empezado su misión. Y nace en la ciudad de Tarso, como pueden ver en el mapa. Ahí es un mapa súper lindo. Vamos a mandar el PPT. En Turquía, ahí lo que ahí si quieren el plano de Turquía, allá el cabello, muy importante, no tomar la maleta, donde está se me olvidó ahí, se quedó en Turquía, es decir, era judío. En la época de Jesús había dos tipos de judíos, digamos. Ya mucho, pero va a estar. Los que vivían en la tierra de Israel y los de la diáspora, es decir, judíos que vivían fuera, pero que mantenían un lazo con Jerusalén. Pero Pablo no era judío. Es decir, era judío, pero no había vivido en Jerusalén, sino en Turquía. O sea, era judío de religión, pero de cultura griega. Pero de cultura griega. Claro, estamos en el mundo griego en realidad. De hecho, si se fijan en las cartas de Pablo, porque estoy seguro que todos las han leído profusamente. Cuando Pablo hace comparaciones, no hace comparaciones como Jesús hace comparaciones con el campo. La semilla, ¿no es cierto?, etcétera, la levadura, los peces. Pablo hace comparaciones de ciudades. Los atletas se entrenan para correr la carrera, somos ciudadanos del cielo. Imagen de ciudad. Somos un templo construido. Imagen de ciudad. Porque era de ciudad. Bien. El mismo, en la carta de los Filipenses, dice ser israelita, de la casa de la tribu de Israel, hebreo e hijo de Cristo. O sea, era orgulloso de ser judío. Judío. Y su familia era muy religiosa. Bueno, suena raro decir que la familia de Pablo era religiosa, pero sí. Era una familia tremendamente devota. De hecho, el nombre hebreo de Pablo, Saulo, es el nombre de Saúl, el primer rey de Israel. O sea, la familia vivía por día tremendamente patriota. Es como que mi hijo se llama Bernardo, José Miguel y Manuel. O sea, ya no puede ser más Javiera la hija, Como todo niño judío, recibió la educación básica en la sinagoga de Tarso hasta los 12 años. Eso es lo que llamaríamos hoy día la educación primaria. Hasta los 12 años. Y luego, los que tenían plata, seguían estudios superiores. Jesús llegó hasta los 12 años. Y de hecho, por eso dice el texto que a los 12 años Jesús sube a Jerusalén con los papás, ¿cierto? Y se queda en el templo. Porque a los 12 años un niño era considerado un adulto. Y tenía que cumplir todos los ritos, los 613 mandamientos de la ley. Entonces dice que los varios todos los años a Jerusalén, y a los 12 años Jesús fue porque ya era un adulto. Entonces, disculpen que se lo digo, la diferencia de lo que dicen los sabios, no estamos ahí frente a un niño Jesús perdido en el templo, sino un Jesús adulto que decide quedarse en el templo. Muy diferente. Por eso le contesta así, porque se prepara. Yo debo estar en la responsabilidad. Es un adulto, un adolescente rebelde, digamos. Bien. Pablo, su familia era de mucha plata, era gente pudiente. No sabemos por varias cosas. Una, porque Pablo era ciudadano romano. Y si era ciudadano romano por dos posibilidades. Por nacimiento, si era judío, no podía ser, o por comprar la ciudad. Y eso era muy caro. Ahora, Pablo era de nacimiento ciudadano romano. O sea, que sus papás o sus abuelos compraron la ciudadanía. Y era muy caro. Y además, porque lo envían a estudiar a Jerusalén a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los dos grandes maestros de los rabinos, digamos, de la época de Jesús. Shammai y Gamaliel, eran los dos grandes. Casi me meto en otro tema, porque es que bonito. Ya, era uno de los dos grandes. O sea, y a los pies significa que se educaron en su casa. En aquella época, si tú querías aprender por un maestro, bueno, te pagaban la estadía en la casa del maestro. Era gente de mucha plata.
Y ahí Pablo se vuelve un experto en la ley. Ahora, estudiar la ley no era simplemente una cosa, digamos, de interés, sino que una vez que un maestro te había enseñado, tú te volvías un maestro experto en la ley. No solo en entenderla, sino en interpretarla. Entonces, una especie de profesor, teólogo, abogado. Pues, entonces te podían consultar en el caso de aplicar la ley a alguien. Cuando dice el texto que Esteban es apedreado, Esteban, que era el mártir, el primer diácono, dice que Pablo, una frase que nosotros no entendemos mucho, guardaba las ropas de la gente y aprobaba lo que se hacía. Usted dice el texto, ¿no? Lo han leído, seguro. No se trata de que Pablo estaba así con las ropas de todos, y Pablo decía, sí, está bien. Sino que la ropa se refiere al manto. El manto es usado como Dios. Entonces, como es eso, voy a asesinar a alguien que ha deshonrado la ley, no puedo hacerlo con el manto que he sacado. Como regalar la vestidura muy bien. Y Pablo lo aprobaba, es decir, Pablo era el que certificaba que estaba bien lo que estaba haciendo. En ese sentido lo aprobaba. Él era el experto que le consultan y dice, sí, está bien, tiene que ver. Muy bien. De hecho, Pablo llegará a decir de sí mismo que en cuanto al cumplimiento de la ley es irreprochable. Hay que tener patados en San Pablo, porque estamos hablando de 613 mandamientos. Pablo dice, lo cumplo todos. A mí nadie me puede decir que no se entiende en nada. Ese es Pablo. Por eso se integra el grupo de los fariseos. Hoy día escuchamos justamente el Evangelio dentro de los fariseos. Y alcanza una gran influencia y autoridad. Ahora, en otro plano, la familia de Pablo era fabricante de tiendas, de cárgamas. Y era un negocio muy lucrativo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes ocupaban las cargas? El ejército. El ejército romano. Entonces Pablo, la familia exportaba, traía, vendía carpas al ejército. Por lo tanto, tenían mucha plata. Y Pablo se dedicará durante toda su vida también a eso. Era también ciudadano romano, lo que tenía sus privilegios. Por ejemplo, la capacidad de participar en la polis, en la ciudad, ser un ciudadano, votar, ser elegido, no ser azotado ni encadenado en juicio previo. O sea, que la cuenta que todo el que era ciudadano romano estaba contra todo eso, digamos. Y muy importante, no ser crucificado. Porque era demasiado deshonrosa la muerte de la comunicación pública. La ciudadano romano no podía. Por eso, cuando ejecutan a Pedro y a Pedro lo crucifican y a Pablo le cortan la cabeza. Por eso aparece con una espada. No porque fuera soldado romano, sino porque es el instrumento de su martirio. Por eso aparece siempre sujetando una espada. Si una filial de leño, aparece ahí San Pablo con la espada. Por eso. No es por la palabra que era muy aguda, no, era porque lo mataron con una espada. Bien. Todos estos elementos, que hemos visto medio a la rápida, ¿no? La acomodada a su familia, su formación religiosa, su prestigio como experto en la ley, ser ciudadano romano, ponía a Pablo en una posición de poder, de autoridad y de tranquilidad. Y todo eso se le va a la punta del cerro cuando se encuentra con Cristo. Al punto que él dirá, por su causa lo perdí todo y considero todo eso basura, a fin de ganar a Cristo y estar. Uno lo lee y lo encuentra bonito, así como para criticar a que dejamos posible. Pero en realidad, ahí siendo el cuerpo de la presión poco delante que el mundo se para qué. De hecho, acá traduce, dice basura. En realidad, la traducción literal es mierda. Es nada. Todo esto es una mierda al no encontrar lo que está aquí. Quiero una basura, pero no seguir con lo grabado. Ser experto en la ley. Ser ciudadano humano. Ser un religioso que cumplía todo.
O sea, no estamos hablando como San Agustín, alguien que estaba perdido por la vida y encuentra a Cristo y hoy el descubierto de salvación. Era alguien religioso, formado por una autoridad. Y dice todo eso. Al lado de Cristo, no sirve de nada. La primera pregunta a usted, ¿por qué esto es lo que digo? Ahora estoy en cuenta de dar todo eso por Cristo. ¿El modelo positivo? A veces no somos capaces de dejar una idea, de que así le enseñaron a no te trae nadie. O 5 minutos. Mientras Pablo hacía carrera, Pablo iba ahí a caballo, no, el caballo no es el caballo, pero sí iba a caballado. Había otro joven que comenzaba a realizar su predicación itinerante, y este se llamaba Jesús. Iba exactamente en el camino. No era maestro, no había estudiado. Era hijo de un montesano. Se metió el bálsamo a predicar su predicación. Era perseguido por las autoridades. Entonces, si hubiera conocido a Pablo, probablemente lo habría pensado. Era todo lo contrario de lo que debería ser un buen judío, un buen creyente en Dios. Es cierto. Dice el Antiguo Testamento del libro, ¿no? Maldito aquel que cuelga del madero. O sea, Jesús no es solo alguien para los judíos que va contra las leyes, es un maldito de Dios, es el crucificado. Y los cristianos decimos que ese maldito de Dios es el Hijo de Dios. De repente uno como que pierde la proporción, por eso no. Lo que sí conoció Pablo fue un grupo de judíos medio raros que los llamaban los nazarenos o los galileos, que en vez de centrarse en el templo, en el cumplimiento de la ley, en las prácticas judías, decían que la única salvación era creer en un Mesías que ya había venido. Lo que era tremendamente ridículo, porque ya no podía estar aquí hablando, ¿cómo saber? ¿Cómo saben ustedes de todos los mesías que han aparecido cuándo va a ser el verdadero? Es exquisito para contestar. Es muy fácil. Si gana, ese era. ¿Perdón? Si gana, ese era. Si gana. O sea, si el Mesías hace lo que se supone que tiene que hacer, triunfa y le va bien, ese es. O sea, Jesús no podía ser el Mesías. Este tipo está loco. Un tipo está loco. ¿Sí? Pero este grupo de los judíos, galileos o nazarenos, asimismo no se llamaban nazarenos ni galileos, se llamaban los seguidores del camino. Es el primer nombre que tuvimos, los seguidores del camino. Por eso es tan importante el camino de los evangelios y en San Pablo. Los seguidores del camino, que centraban la salvación en Jesús y en la fe en Él. Lo que a la larga llevaba a decir, no lo dicen al principio, pero en el fondo, ya el templo no es importante, la ley no es importante, el sábado no es importante. Disculpe que lo diga un tono muy polémico, pero la religión no es importante. No se trata de ser religioso, se trata de creer. Es muy bien. En el preciso momento de mayor celo de Pablo, cuando Jesús le saca el camino. El celo es esa pasión, hay dos tipos de celo, uno es celoso, ¿no? Que desconfía del otro, pero también es celo en el sentido religioso, el que se apasiona y es muy, muy preocupado por cumplir con lo que Dios pide, y lo que llama la Biblia el justo delante de Dios. Cuando dice San José, por ejemplo, era no dice que no le cobraba de mala gente, dice que dejó a María porque era un hombre justo, es decir, un hombre tremendamente religioso. Por lo tanto, cuando cachó que algo raro pasó aquí, no me refiero a que es raro que María se la habrá metido con otro, hay muchas películas que dicen hablar de eso, ¿no? Que José confiesa lo hará, aquí yo tengo la ley, quizás con que él se metió, no es eso. José capta que algo pasa extraordinario en María, y él no tiene nada que ver
como justo se hace un lado. Porque Dios es el que está actuando. Hasta que Dios le dice, no temas, hermana María, tu esposa. Lo dice. El temor de Dios, eso es. El encuentro con Cristo, Pablo no lo buscaba. No era un hombre que andaba buscando sentido de su vida, estaba en la crisis espiritual. Pablo iba en la suya. Iba a perseguir a este grupo de ellos. Estaban confundiendo a la gente con ideas extrañas, para tomar los presos y que Sanedrín los juzgara en Jerusalén. Camino a la mano. Iba en la suya. Acaballado. Dice que nunca tenía la tuba del gallo, pero parecía como me gusta la imagen, porque iba como llegó así. Y va y en el camino, siempre se dice que ese es el momento de la conversión de San Pablo, incluso del encuentro de San Pablo con Cristo. Pero yo digo que en realidad, yo voy a traducir una Biblia que voy a decir, es el tropiezo de Pablo con Cristo. Porque literalmente es el tropiezo. A la suya y cae al suelo, eso cuando se tropieza. Y se encuentra con este personaje que está así, no se lo voy a leer, porque puedo estar leyendo de la conversión de San Pablo. Ni siquiera sabe quién es. No hace memoria, dice que vio una luz, ¿cierto? Y la voz le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le contesta Pablo? ¿Quién eres? ¿Quién es? O sea, ¿cómo voy a perseguir a alguien que no sé quién es? Dice, yo soy Jesús. Fíjate, Jesús no le dice, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué me persigues? O sea, los discípulos son Él. Y ahí a Pablo se le cae el mundo. Todo yo por hacer las cosas bien, por ser un buen creyente, por estudiar la ley, incluso dedicó la vida a eso, a preocuparse de no ser reprochable en nada de todo lo que había que cumplir. Incluso perseguía a aquellos que no lo cumplían, y ahora resulta que Dios me muestra que esos locos tienen razón. Y que todo lo que hay hasta ahora es inútil. Él pensaba estar sirviendo fielmente a Dios. Y resulta que Dios le muestra que estaba oponiéndose a sus planes. No sé si me eso. Todo el mundo de Pablo se equivocó. Dice el texto, aparentemente de una manera un poco contradictoria, ¿no? Que Pablo vio una luz y que quedó ciego. Vio o no vio. Y a mí me llamó mucho la atención porque decía, bueno, ¿cómo? Y claro, si lo piensan, si vio la luz, lo primero que tuvo que haber visto era lo ciego que estaba. Y no sé si les suena conocido. No han tenido esa experiencia en algún momento. Cuando uno en el justillo se da cuenta de lo ciego que estaba. Dice el texto que era como escamas en los ojos. Mira, mucha gente se equivoca, no por mala persona, porque está ciego y no ve. Porque reconocer que no veo, cuando yo sé, yo he estudiado, yo manejo el tema, yo lo sé, muchas te cuesta así esa idea para que vida. Pero pasa una cosa muy sencilla. Si tú lo comprendes todo, si Dios cabe en tu cabeza, eso que está en tu cabeza no es Dios. Porque si una cabeza así minúscula, Dios cabe entero ahí. Eso es un monigote que te da. Dios siempre es más que todo lo que podamos decir. Porque no es una persona, no es una cosa. La persona siempre se está volviendo a conocer. Cuando yo tengo todas mis ideas claras, todas mis ideas a mí nadie me explica nada nuevo, ese día no estará así. Porque ya aprendí un poquito de la cabeza. Y eso se llama idolatría. Cuando observa a su muñeco, a su vista, y le prende velo. Eso dirá Francisco Asís, un franciscano, que para encontrar a Dios hay que tratar. Hay que ser capaz de desarmar tu muñeco.
encontrarse con quien está detrás del mundo, quien representa. Yo siempre digo a mi cargo cuando la pastora le pregunta a la gente, ¿quién es Dios para ti? Y si hacemos la cuenta, quiero saber si cuántas preguntas. Les cuento las cuatro. Lo importante no es que Dios para ti, lo importante es que Dios es verdad. Porque tu diosesino que te fabricaste no te salva. No te salva. Sigo en San Pablo, por si acaso, tranquilo, no ustedes, estamos en San Pablo. Todo lo que Pablo creía hasta ese momento se echó por tierra. Es más, descubrió una cosa maravillosa. Descubrió que no tenía que hacer nada de lo que había hecho. Tanto esfuerzo para ser agradable a Dios, y resulta que Dios le sale el camino y lo hace justo. Por eso insistirá tanto Pablo en la justificación. No nos esforzamos por ser justos ante Dios. Nos esforzamos para que Él nos transforme en justos. Es su gracia la que nos transforma, no nuestro esfuerzo. Si usted trata de ser bueno una semana, se va a agotar. Como al tercer día ya va a andar boteando. Si lo logra, va a venir al muerto. Es Dios el que tiene que transformarte. Y créanme que por eso tenemos pega para toda la vida. Eso tenemos pega más que suficiente para abrirse a Dios y dejar que nos transforme. La idea, Lucas describe esta revelación del resucitado como una luz. Y esto tiene un detalle muy interesante. En el cristianismo primitivo, al bautismo se le llamaba iluminación. Bueno, de hecho todavía tenemos una luz. Porque la fe ilumina la vida y la razón. Por eso, este encuentro con Cristo es una luz para Pablo. Luego se va a Damasco, donde es bautizado, y se queda en Damasco varios años, probablemente recibiendo la primera catequesis. Fíjense qué significa eso. Un experto en la ley de Moisés. Judío de casa, de la tribu de Benjamín, sentado, escuchando a un viejito que le explica la catequesis. Eso es un libro. Eso es un libro. ¿Cuántas veces no escuchan? No antiguo, no tan antiguo. No escuchan, no, yo tengo 15 años que me la explican. Digo, ¿qué curso más? Porque en realidad Pablo tropezó con Cristo, pero su conversión, incluso cuando ya creía que estaba convertido, se da cuenta que no. Después de su primera conversión y su primera catequesis, se lanza, como apasionado como era, a predicar por Siria y Cilicia, es decir, más o menos cerca del caso de Damasco, a predicar por todos lados, con un convertido sin fanático, fervoroso. De hecho, llega hasta Atenas, y en Atenas, San Pablo se preparó. La ateniense, ustedes lo viste en la película, discutían en el foro, entonces filósofos que aparecían, se sentaban a escuchar, a ver. Y Pablo se preparó. Habló del templo al Dios desconocido, se dio un filósofo ateniense, y todos lo estaban escuchando lentamente hasta que habló de la resurrección. Habló de la resurrección que no está. Otro día le escuchamos. Eso le provocó la segunda crisis a Pablo. Porque dijo, ahora soy cristiano, voy a poner todo mi talento al servicio de Jesús. Y se dio cuenta que tenía que cambiar de mentalidad. Por eso dirán los corintios, no les prediqué con sabiduría, sino que les prediqué a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, estupidez para los judíos. Por eso dirán. Se da cuenta que había cambiado de fe, pero no era tal. No es casual que inclusive hablemos de un cambio de mentalidad. Porque si no, podemos seguir haciendo 20% diferente y vamos a usar el mismo. Aquí no hay que cambiar de vida, hay que cambiar de mentalidad. Después de ese tiempo en que se da cuenta que la estaba bajando, Pablo se vuelve a casa, se vuelve a su casa. Y probablemente se dedica a trabajar en las piernas, pero lo considera su familia. En ese espacio de silencio, Pablo va descubriendo que ser cristiano es otra manera de pensar.
va transformándose poco a poco en el trabajo, en la vida cotidiana, como diríamos nosotros en el ambiente. Y de hecho, no saldrá de ahí hasta que lo van a buscar. Siempre hemos visto a Pablo como el apóstol, pero también hay que verlo como el trabajador. Pablo es obrero. En su religión es obrero. ¿Me da la laico sacerdotal? El laico Pablo, el fabricante de tiendas Pablo, es el que a Jesús llama. Así como llamamos a todos nosotros, somos todos trabajadores. Y hay una comunidad que se vuelve particularmente importante en esto. Ya vamos a ver. Después de la radiación de Esteban, donde Pablo estaba de acuerdo, digamos, con ese texto, se viene una feroz persecución contra la iglesia cristiana. Y tienen que salir todos a cantar. Lo único que se queda secuestrado son los apóstoles. Dice, no sé cómo vamos aquí, con la ciudad por ahí. Santiago, en el 42. Y todos se dispersan. Y hay un grupo que llega a Antioquía de Siria. En Siria. Y se le ocurre la brillante idea no solo de predicar a los judíos, que era lo que siempre se hacía, y luego a los paganos, sino de predicar. Antioquía es la primera comunidad donde judíos y paganos conviven en igualdad de condiciones. ¿Se acuerdan del texto que acabamos de escuchar? No. Cuando Jesús le escribió a los fariseos, ustedes son capaces de joder el mundo para convertir a un prosélito y lo vuelven peor que ustedes. Si los judíos no estaban cerrados, tenían trato con los paganos y los convertían en una especie de judíos segunda categoría. En Antioquía eran todos iguales. Por eso diría Pablo, ya no hay diferencia entre judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos son uno. Mira cómo las clases de Pablo toman sentido cuando lo ven con usted. Esta comunidad fue una novedad, un escándalo. Al punto que en Jerusalén mandan a Bernabé para que vaya a decir lo que pasó ahí. ¿Cómo lo seguidor? De hecho, en la teoría es el primer lugar donde a los seguidores del camino la gente los empieza a llamar cristianos. Seguidores de Dios. Va a Bernabé a Antioquía, va a mirar lo que pasa y dice: aquí hay que meter las manos. Y se le ocurre ir a buscar a Pablo a Tarso. ¿Por qué? Porque Pablo era judío y era griego. Entendía los dos mundos. Y además era ciudadano romano. Entonces, y Pablo, que estaba tranquilito en Tarso, lo llama a la comunidad y dice: te necesito acá, y vaya rápido. Ya tuvo años en Tarso. Con Bernabé, tu hermano, hasta que un día, en la Eucaristía, probablemente algún profeta se paró y dijo, por parte del Espíritu Santo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les tengo encargada. Otra vez Pablo renuncia a lo que estaba haciendo y se dispone a hacer lo que Dios le pide y empieza su primer viaje misionero, de lo que leemos en el teólogo. Fíjate el cambio de alguien que al principio creía que tenía todos amigos, a alguien dispuesto siempre a escuchar la voz del Espíritu de la Iglesia y está dispuesto a cambiar. Cada vez que se lo dijo, cuando ya estaba tranquilito en Tarso, Antioquía. Cuando ya estaba tranquilito en Antioquía, afuera, al mundo. Bien, son más o menos la experiencia espiritual. Ahora cerramos con 3 ideas sobre San Pablo como modelo de posible. Repito, no somos un movimiento paulino, pero la experiencia de Pablo tiene ciertas semejanzas con la nuestra. Yo aquí señalé 3 siempre, no 3. Primero, el encuentro con Cristo. Los concilios pretenden provocar el encuentro consigo mismo, con los hermanos y con Cristo. Y este encuentro con Cristo, para que sea posible, se nos pide ilusión, entrega y espíritu. Eso no solo durante el concilio, sino toda la vida. Ilusión para dejarse sorprender por Cristo, para no darlo por sabido. Eso nos pasa mucho. Entrega para estar dispuestos a cambiar de actitud y mentalidad. Y espíritu de caridad para poner por obra lo que hemos vivido y vivir con nuestros vidas. Un encuentro con Cristo que enveneza la vida.
la conversión. En Pablo no vemos un hombre mundano que descubre la fe, como San Agustín, o San Francisco de Asís, ¿no? Sino un hombre formado y profundamente religioso. Un hombre lleno de verdades sabidas. Es como que mañana salga el Papa León y digan, ¿saben qué? Voy a ser budista. Pero cuántas veces, lo digo muy, esto es como la teología pura del creyente, pero uno quiere vaya, muchas veces cuando uno estudia o sabe muchas cosas, eso también es un peligro. Porque crees que no sabes. Entonces yo ya tengo todo entendido. Y Jesús, como se encanta, con el día que está orado, todo, se derrumba todo y se quita todo. ¿De tanto bonito que falta? Los amigos, sí, es un cambio de mentalidad lento y silencioso, abierto siempre a un Dios que nos alcanza, nos revese y nos hace emprender nuevos caminos. Si Dios te ha dejado tranquilo, eso no es Dios. Hay gente que lee la Biblia y a mí me impresiona. Lee la Biblia y está de acuerdo todo lo que está en la Biblia con lo que ellos hacen. ¿No ha pasado? Ustedes no, obviamente, pero gente que lee y dice, sí, claro. Está clarito, está clarito. ¿Cómo mismo yo no soy yo? Gracias, Señor, porque no soy como nosotros. Fíjate que el fariseo se verá delante, le da las gracias a Dios porque Dios no viene tan diferente a los demás. Era un agradecido. Es la certeza que también tenemos los cursillistas, que experimentamos al Señor, que nos damos cuenta que Cristo está vivo junto a nosotros, que nos habla con cariño, que quiere ser nuestro amigo. Y esto realmente tiene la fuerza de cambiar una vida por completo. Y si estamos aquí, es porque nos ha pasado eso. Y si empezamos a hablar así, nos vamos a las 2 de la mañana. ¿Cómo nos ha cambiado la vida por completo el encuentro con Cristo en el concilio? Como a Pablo. Ahora estamos saliendo para otro, sí, pero todos nos hemos dado cuenta que el proceso de conversión sigue. Y por último, la misión. Pablo se puso a disposición de los hermanos cada vez que la comunidad lo llamó a una misión. Listo, cuenta contigo. San Pablo, modelo del pusillista. Por lo tanto, yo entiendo que cualquier pusillista, cada vez que la comunidad le pide una misión, dice, aquí estoy porque Cristo cuenta conmigo. ¿Cierto? Fue un apóstol. Esos son mis alumnos. No, si de verdad están en la experiencia laboral, así que con eso están todos así. Llevo mi mamá de exorcismo. Fue un apóstol que siempre fue en medio del trabajo. De hecho, Pablo se enorgullecerá toda su vida de apóstol, de que nunca le cobró nada a ninguna comunidad, de que siempre se mantuvo con su trabajo. Era lo que hoy día llamaríamos un técnico. Y en su vida diaria, en el compromiso y la dedicación, buscando en su ambiente vivir su fe y testimonio. Así como nosotros también decimos, no tengo tiempo porque tengo que trabajar hasta las 7. Pablo podría haber dicho, no tengo tiempo de ir a frente porque tengo que hacer 20 carteras necesitas para mañana. Porque si no, yo no contrato. Y lo sigo. Entonces, para César, le decimos que no tenemos tiempo al Dios que ha creado el tiempo. En vez de decirle, dame más tiempo. Dios mío, ¿para qué le gusta tiempo? Estoy leyendo acá nomás. En medio del mundo supo buscar, encontrar y mostrar a Cristo a los demás. No se olviden de eso. Buscar, encontrar y mostrar a Cristo a los demás. Ojo, no llevar a Cristo. Ustedes lo llevan a Cristo a los ambientes. Lo descubren en los ambientes. Cristo está allá, esperando.
lo llevamos. Ahora que se han visto los míos, pero no está allá. Lo encontramos allá. Por tanto, hay que reconocerlo, encontrarlo y mostrarlo a los otros. Como decía Morir, no queremos traer personas a la iglesia. Queremos una iglesia de personas. No es porque haya gente a la iglesia, para llevar el mismo. Sobre todo a los alejados de Dios, que para el caso de Pablo eran los paganos, si alguien estaba excluido de la fe, de la alianza, eran los paganos. Para nosotros, tal vez los alejados de la iglesia, tal vez los cristianos a su manera, que de alguna manera se cristianos, ¿no? No es para convertir a los ya convertidos, no es para llenar las parroquias de gente, es para los que están afuera, los paganos no impiden. Que ellos se den cuenta de que Cristo está ahí, en medio del mundo, y que nosotros lo reconocemos, porque lo llevamos en el corazón. Amén. Amén.